Integridad.com. Tu vida comienza aquí. We've spent a number of sessions looking at the New Testament. Hemos pasado ya compartiendo varias sesiones analizando el Nuevo Testamento. Is it credible? ¿Es acaso creíble? Is it historically accurate? ¿Es preciso históricamente hablando? Is it reliable? ¿Es confiable? And the reason that is so important, Y la razón por la cual esa respuesta a esa pregunta es tan importante, if we don't have confidence in its truthfulness and reliability, si nosotros no tenemos confianza en su veracidad y en su confiabilidad, then how do we know Christ really taught that? entonces ¿cómo podemos llegar a saber que Cristo en realidad enseñó estos conceptos? How do we know we're supposed to do that? ¿Y cómo podríamos saber que nosotros también nos toca hacer estas cosas? When anyone answers the questions why they are a Christian, it must come back to the Scriptures. Cuando cualquier persona se atreva a dar respuesta a por qué razón son cristianos, tiene que regresar de nuevo a basarse en la Biblia. Listen, it says, I'm a Christian because I trusted Christ as Savior and Lord. La respuesta común, digamos, yo soy cristiano porque he confiado en Cristo como Señor y Salvador. Well, how do you know He was Savior and Lord? Ajá, ¿y cómo sabes que fue Señor y Salvador? And they always answer to me, because it says so in the Y Bible. siempre me contestan, pues porque la Biblia lo dice. But I come back and ask, Pero yo entonces vuelvo y les pregunto, how do you know the Bible's true? ¿y entonces cómo sabes que la Biblia es verdad? So that's what we've been looking at. Entonces eso es lo que nos hemos venido cuestionando. We looked a few sessions back at what was called the bibliographical test. Hace unas sesiones atrás estábamos analizando, si recuerdan, la prueba bibliográfica, That asks questions of the manuscripts. que postula preguntas acerca de los manuscritos. Now there's another test. Ahora, hay otra prueba. Most people call it the internal evidence test. La mayoría de la gente se refiere a este como la prueba de la evidencia interna. And what this means is Y lo que esto significa es lo siguiente. the event of an apparent or assumed inaccuracy En caso de una aparente o presupuesta imprecisión, not only in the Bible, but any ancient y document, no solamente me refiero a la Biblia, sino cualquier documento antiguo, the benefit of the doubt should be given to the author. en ese caso el beneficio de la duda se le debe de otorgar al autor, Not by the reader, no por el lector, unless there is a proven inaccuracy. a menos que haya una imprecisión comprobada. There's two key words there. Y hay dos palabras claves dentro de lo que acabo de decir. Apparent discrepancy Una aparente discrepancia and what we called an alleged discrepancy. Alleged. y lo que nosotros vamos a llamar también una discrepancia argumentada. People say, oh, there's a lot of errors in the Bible. La gente luego dice, no hombre, hay muchos errores en la Biblia. No, there's a lot of alleged errors, No. maybe. Lo que pasa es que hay muchos errores que la gente argumenta que están allí, But not that you could factually show to be inaccurate. pero que no se pueden por hechos demostrar que son imprecisiones. And we need to be careful here. Y necesitamos tener aquí cuidado. When we look at the Bible, Cuando nosotros vemos la Biblia, say the New Testament, vamos a decir el Nuevo Testamento, and we say, well, see here, this is an error. y decimos, ve, aquí hay un error. It's a discrepancy. Es una discrepancia. Before you can say that, Antes de que uno pueda decir eso, you have to weigh several things very se carefully. tienen que sopesar varias cosas muy cuidadosamente. The word that is used, La palabra que allí está usada, how is it understood in the culture of that time, not our time? ¿cómo se utilizaba en la cultura de aquel entonces y no en nuestros tiempos actuales? Because there can be a little different meaning that could give an apparent discrepancy. Porque hay posibilidad de que haya diferente significado en aquel entonces que puede contribuir a esta aparente discrepancia. Then you have to make sure Y- you understand the correct geographical setting. Y luego uno tiene que estar seguro que entiende el ambiente geográfico correcto. For example, Por ejemplo, somebody said, well, this is a discrepancy. alguien le podría decir, ve, aquí hay una discrepancia. It talks about Jesus doing a miracle when he came out. Habla de que Jesús hizo un milagro cuando salía, Others said he was doing the miracle when he came in. pero en otros lugares dice que hizo el milagro cuando venía de regreso. You say, see, that's a Ya discrepancy. ves, allí hay una discrepancia. No, both are true. No, porque bien puede ser que ambos sean ciertos. Because an understanding of geography, Porque al entender la geografía, there was an old section and a new section resulta que hay una antigua sección y una nueva sección of Jericho. de Jericó.
So he was doing the miracle going out. Entonces resulta que sí, estaba haciendo el milagro cuando iba saliendo, At the same time, he's doing the miracle coming in. pero resulta que el mismo milagro lo estaba haciendo cuando iba entrando. So you got to understand it geographically. Entonces uno tiene que estar seguro de entender la situación geográfica. Then you need to make sure you understand the numbers the way they're used. Y luego, además de todo, necesitamos entender los números en términos de cómo estaban siendo utilizados. So, well, how can you have a problem with numbers? Y ustedes dirían, ajá, ¿y cómo se puede tener un problema en cuanto a los números o a las cifras? Well, in the Old Testament, Bueno, en el Antiguo Testamento it gives a list of the kings, nos habla acerca de los reyes dándonos una lista and it has one number. y luego tiene un cierto número. In another place, it gives a list of the same kings that has another number En for ot- how long they reigned. En otro lugar nos da otra lista y nos da otras cifras de cuánto tiempo fue que reinó cada uno. So you see, it's an error. Y alguien diría, no, ¿ves? Un error. No. Pero no es así. You need to understand how they calculated the numbers. Uno necesita entender cómo es que calculaban los números. One of the kingdoms Uno de los reinos counted every single day the person reigned, contaba cada uno de los días en el cual había reinado cierta persona. and that was one list. Y eso es una de las listas. But the other list was by the other kingdom, I think the northern kingdom. Pero la otra lista creo que era el reino del norte. And they concluded any part of a year Ellos- as an entire year. Concluían cualquier parte de un año, cualquier segmento como un año completo. So if you reigned 10 days of a year, Entonces si llegaba a reinar 10 días de un año en particular, they considered it 365 days. ya lo atribuían como 365 Now, días. in my country, Ahora, en mi país, we do the same thing. nosotros hacemos las mismas cosas. For example, Por ejemplo, in our federal income taxes, en nuestra declaración de impuestos anual, for each child, you get a deduction. por cada hijo que uno tenga, se recibe el aportador de impuestos una deducción. Now, if your child is born Ahora, si ese hijo nació 1 minute before midnight, December 31st, un minuto antes de la medianoche del 31 de diciembre, on your taxes, allí en los impuestos you consider that child being born 365 days. se le puede considerar que el nacimiento de ese niño repercute sobre los 365 días completos. On other areas of our taxes of investments, Pero en otras de las áreas de nuestras inversiones, de nuestros impuestos, you have to include the exact days. uno tiene que incluir los días exactos. It's the same principle of timekeeping. Bueno, es el mismo principio de medición de tiempo. Then when there's an alleged discrepancy, Entonces, cuando hay alguna de estas discrepancias argumentable o una acusación de discrepancia, digamos, you need to make sure you have a proper understanding of the grammar, the grammatic structure. uno necesita estar seguro de entender la estructura gramatical. Say, how could you have a problem with that? Y van a decir, ¿y con eso cómo se puede tener un problema? Let me illustrate that. Se los voy a tratar de ilustrar. In the book of Acts, Allí en el libro de los Hechos, in chapter 9 and chapter 22, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, there's two different accounts of the conversion of Saul of Tarsus. son dos de las ocasiones cuando Pablo o Saulo de Tarso está relatando su testimonio de su conversión. And I had many professors in universities over the years say, see, there's an absolute proven discrepancy. Y yo tenía muchos profesores universitarios que me decían, ajá, ya ves, una discrepancia comprobable allí está. Why would they say that? ¿Por qué me decían eso? Let me show you why. Les voy a enseñar por qué razón. In Acts 9:7, Allí en el relato de Hechos 9, en el versículo 7, this is the older English versions. aquí le estoy tomando de las versiones más antiguas de las traducciones al inglés. It says, and the men who traveled with him, Dice, y los hombres que viajaban con él they stood speechless, se quedaron atónitos, hearing the voice, oyendo la voz, but seeing no man. pero no viendo a nadie, no viendo hombre. Who was talking to Paul? ¿Quién estaba hablando a Pablo? But in Acts 22, Pero luego en Hechos 22, in verse 9, allí en el versículo 9, maybe the same translation said, dice aquí en la misma traducción, they saw indeed a light, que en verdad vieron una luz and were not afraid, y no temieron, and were afraid. perdón, y sí temieron, But they did not hear the voice of him who spoke. pero no escuchaban la voz de aquel que hablaba.
See, a proven discrepancy. ¿Ya? Una In discrepancia Acts 9 comprobable. it says they heard the voice. Porque en Hechos 9 dice que sí oyeron la voz. And Acts 22 says they did not hear the voice. Y en Hechos 22 dice que no oyeron la voz. When I first looked at this, I thought, La primera vez que yo vi esto me quedé y dije, it appears to be a problem. parece ser un problema. You know, I've learned to say appear or alleged discrepancy. ¿Saben que yo he aprendido a hacer una aparente o una argumentada discrepancia? Over the years, the list of alleged discrepancies has gotten smaller and smaller and smaller. Porque a lo largo de los años, la lista de estas supuestas discrepancias argumentadas y aparentes ha ido menguando y menguando en tamaño. You have to give a lot of it time for new discoveries in archaeology and all. Uno tiene que estar dispuesto a brindarle tiempo para que se den nuevos descubrimientos que atribuyen al conocimiento en esta área, aún en la arqueología o en otras áreas. When I researched this out, this is what I found. Y cuando yo me puse a investigar al respecto, esto fue lo que descubrí. Construction of the verb La construcción del verbo to hear in Acts 22 oír, ahí en Hechos 22, is not the same as Acts 9. no es la misma estructura que se utiliza en Hechos 9. Let me show you what I mean. Les voy a enseñar a qué me estoy refiriendo. The construction of the verb in Acts 22 La construcción del verbo allí en Hechos 22 has nothing to do with, or in Acts 9, has nothing to do with understanding what you hear. allí en Hechos 9, perdón, corrijo, no tiene nada que ver con el hecho de entender lo que se estaba escuchando. Just that you hear the voice. Es simplemente uno oyó la voz. It's very similar in Acts 9, Es muy en Acts 9 or In Acts 22. Es muy similar a Hechos 22, where it means they heard the voice, donde significa oyeron la voz, but the connotation is pero la connotación allí you didn't understand it. es que no se entendía. You heard it, Se oyó, but you didn't understand pero it. no se entendió. And so the proper translation should be Entonces, si lo tradujéramos con más precisión, not that they did not hear the voice, no debería ser que no oyeron la voz, but what it means is they did not understand what they sino que heard. oyendo no entendieron. You say, Josh, that's stretching the point. Y van a decir, a ver, Josh, ya como que te me estás alargando en los hechos aquí. You know what I've learned? ¿Saben qué es lo que he aprendido? Don't impose upon the scriptures Uno no debe imponer sobre las escrituras what we wouldn't impose in ordinary language. lo que no deberíamos de imponer sobre nuestro idioma normal. Let me show you what I mean. Voy a ejemplificar a lo que me refiero. Several years ago at Easter, Hace varios años, ahí en la Pascua, I'd promised a radio station in Chicago to do an interview Yo on le- the resurrection. le prometí a una estación radial ahí en la ciudad de Chicago que realizaría o concedería una entrevista. I was on vacation with my family. Resulta que estaba yo de vacaciones con mi So when the familia. time came for the interview, Entonces, cuando llegó el momento de la entrevista, the only hard line I could get to was a telephone booth. la única línea a la que yo tenía acceso era una cabina telefónica. So I went in, closed the door, and called the station. Entonces entré y bueno, cerré la puerta y llamé a la estación. And they started to talk to me. Y ellos empezaron a hablar conmigo. And I couldn't understand what they were saying. Y yo no podía entender lo que ellos estaban But in diciendo. normal English, I said, Pero en mi inglés normal yo dije, I can't hear you. no les puedo oír. Meaning, Significando, not that I don't hear any voices, no que no oía yo ruidos o voces, but I don't understand. I can't hear clearly what you're saying. pero no puedo oír o distinguir claramente lo que usted me está diciendo. So I said, I'll hang up and you call me. Entonces yo le dije, yo voy a colgar y ustedes márquenme a mí, llámenme ustedes. They called me back. Entonces ellos me correspondieron la llamada And I said, I can hear you okay. y entonces yo les contesté, ya los puedo oír bien. Meaning, I can Significando, understand what you're saying. Ahora sí ya puedo entender lo que ustedes están diciendo. In Acts 9, En Hechos 9 it says they heard the voice. dice que ellos oyeron la voz, That construction had nothing to do with understanding what was pero said. esa construcción nos refleja que no tenía nada que ver con que además de oír entendían.
In Acts 22, En Hechos 22, the connotation is to understand what you hear. la connotación es en cuanto a si se entendía a lo que se estaba It escuchando. doesn't mean you don't hear the voice. Entonces, no significa en este caso que no oían la And when I voz. applied that to the scriptures, Si eso yo lo aplico a la escritura, it was all cleared up. de repente todo quedó esclarecido. And so we need to be careful when we say there's an error in the Bible. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado cuando aseveramos que hay un error en la Biblia. Because the more we make archaeological discoveries Porque resulta que mientras más vamos logrando descubrimientos and arqueológicos more discovery of how language was used, y mientras más descubrimos cómo es que en realidad el idioma se utilizaba, we're understanding more of the background of the scriptures. ya estamos entendiendo más del trasfondo de las escrituras. And all of a sudden, what appeared to be an error Y todo de repente, aquello que parecía que era un error, is no longer a discrepancy. resulta que ya dejó de ser una discrepancia. I can hold the New Testament in my hand, Nuevamente se los afirmo, yo puedo tener el Nuevo Testamento en mi mano and I can have confidence y yo in puedo what it says. tener confianza en lo que Él dice. And if I can't understand it, Y si yo no lo puedo entender, I've learned one thing over the years. yo hay ya una cosa que he aprendido a lo largo de los años. I don't know if this translates in Y yo no Spanish, sé si quede bien traducido, but I put it on the back burner. pero yo lo echo al quemador de la parte posterior de mi estufa. Give it some time. Es decir, le concedo tiempo a que se Do cocine some bien. further research, Mientras yo me pongo a hacer investigación más profunda and all of a sudden, y de repente it all clears up. el arroz se cuece y todo queda esclarecido. And that's been the history of my life in examining alleged discrepancies. Y eso ha sido la historia de mi vida en cuanto a investigar estas supuestas There's a discrepancias. number of good books out on Y this. hay un buen número de libros buenos sobre este tema. There's one book called Alleged Discrepancies of the Bible. Hay uno que se llama así, supuestas o argumentadas discrepancias de la Biblia. It's a huge book, Es un libro inmenso and it has hundreds of situations that people said was an error in the Bible. y presenta centenares de situaciones que la gente antes señalaba diciendo es que son errores dentro de la Biblia And how later, through understanding how the words were used, y que luego ya posteriormente cuando se entendió el uso de las the palabras numbers were y used, cómo es que los números se utilizaban, how the construction of the Greek meant something different, cómo la construcción gramatical del griego implicaba otras cosas, they showed how hundreds of these were not discrepancies. demostraron cómo pues centenares de estas dejaron de ser ya discrepancias. So in the next session, Entonces en nuestra próxima I want to sesión go a few steps yo further quiero aventajar unos pasos más, on evidence that you can trust the scriptures. considerando la evidencia de que sí podemos tener confianza en las Escrituras.